Entonces vamos a iniciar con esta presentación y vamos a hablar sobre coordenadas personales en nuestros capítulos que nos tocó. En este caso, pues sobre la historia de la construcción social del dolor. Acá nuestros compañeros Juan Manuel Noza, Juliana Contreras, Sofía Estupiñán, Martín León y quien les habla. Esto se divide por introducción, desarrollo, análisis crítico, preguntas y ejemplos y conclusiones. A lo último les mostraremos unos ejemplos y unos videos que nos va a ayudar a reforzar nuestra dinámica. Entonces, en la identificación del texto podemos identificar que este se llama Antropología del Dolor. Esta está hecha por el autor David Le Breton. La editorial es Editorial Seix-Barral S.A. El año de publicación es 1999 de acuerdo a la traducción, pero la original es del año 1995. El dolor, una experiencia tan común y universal, ha sido históricamente abordado desde una mirada biológica o fisiológica, como una simple advertencia del cuerpo que debe eliminarse o suprimirse. Sin embargo, el autor David Le Breton, en su obra Antropología del Dolor, nos invita a mirar más allá, especialmente entre las páginas 179 y 183, nos propone una visión mucho más amplia del dolor, como un fenómeno simbólico, social, relacional y profundamente cultural. Esta perspectiva nos permite entender que el dolor no es solo una reacción del cuerpo, sino también una experiencia cargada de significados construidos socialmente. La lectura de estas páginas nos muestra cómo las personas no solo sienten dolor, sino que también le dan sentido a esta experiencia, de acuerdo con su historia personal y contexto social. Esto es especialmente relevante en odontología, donde el dolor suele ser la razón principal de la consulta y donde existen muchos imaginarios sociales negativos, como el famoso miedo de ir al dentista o ir al odontólogo. Reflexionar desde esta mirada cultural del dolor nos ayuda a humanizar la atención clínica y fortalecer la relación entre el profesional y el paciente, generando una experiencia más empática y comprensiva. Aunque muchas veces se cree que el dolor es una respuesta biológica predecible, estudios citados por Le Breton nos demuestran lo contrario. Realmente, pues, ¿qué son las coordenadas personales? Pues son un conjunto de factores individuales, sociales, culturales, psicológicos y biológicos que le determinan a una persona experimentar el dolor o sufrimiento de una u otra manera. Algunos factores que intervienen en esto son, por ejemplo, la historia de vida, su educación, su contexto social, su religión o creencias, su personalidad y emociones, su forma en la que ha aprendido a enfrentar ese dolor. Le Breton realmente en la lectura cita varios ejemplos, varios estudios que nos pueden dar realmente un indicio de cómo varias personas enfrentan de una u otra manera el dolor. El primero de estos es que hasta un 44% de pacientes intervenidos quirúrgicamente no reportan ningún tipo de dolor postoperatorio. Y bueno, así como hay unos que no reportan ningún tipo de dolor, asimismo hay otros que sí reportan dolor, y realmente hay algunas personas que hasta ese dolor es severo. Otro estudio revela que el 21% de los pacientes sometidos a colostomía o gastrectomía no reclaman analgésico alguno. Otro ejemplo, aquí otro estudio citado por Le Breton nos remonta a un contexto de guerra, de batalla, que nos habla de que algunos soldados enfrentan mutilaciones como desesperación, como solución a un problema. Entonces, lo voy a explicar con un ejemplo. Un soldado que recibe una lesión por proyectil, por una herida de bala en su brazo. Este soldado realmente prefiere acudir a la mutilación de su extremidad a seguir experimentando el dolor provocado por esta lesión. Así como hay soldados que asumen el dolor de esta manera, pues también vamos a encontrar otros que lo asumen con estoicismo y calma. El dolor, aquí voy a leer una frase que citamos y dice así: el dolor no se puede medir de manera objetiva, su vivencia está modelada por la cultura, el entorno y la historia de vida.
Pues Le Breton nos invita a dejar de ver el dolor como igual para todos y entenderlo como una experiencia construida social y emocionalmente. Eh, pues realmente el dolor no es una experiencia objetiva o universal, es una vivencia atravesada por nuestras historias de vida, nuestra cultura, nuestras creencias y pues hasta realmente nuestra clase social. Cada persona reacciona frente al dolor desde sus propias coordenadas. ¿Quién sufre más? La paradoja de lo visible y lo invisible. Gregory, un cestero, quien no soporta el más mínimo dolor. Auger, por otro lado, quien se autoamputa una pierna con frialdad quirúrgica. Esta es la gracia del dolor. Se lo guarda para sí mismo. Le Breton enfatiza que no todos sufren de la misma manera, así como no todos sabemos la misma lengua extranjera. En el caso de Trickcom, en la página 183, tras las experiencias al límite, se desmorona tras un grano en la nariz. Este era un dolor que no se merecía. Esto nos muestra que el dolor no se acumula ni se racionaliza, sino que se explota en el momento menos esperado, cargando del significado personal. Nos indica que el dolor revela no solo lo que sentimos, sino quiénes somos y en qué contexto vivimos. Breton cuestiona la forma en la que la medicina tradicional, en especial la odontología, abordaba el dolor, tratándolo únicamente como un fenómeno físico y medible y eliminable con anestesia o medicamentos. Según él, este enfoque ignora una parte fundamental. El dolor también tiene una dimensión simbólica, emocional y cultural. No se trata solamente de cuánto duele, sino de lo que significa este dolor para la persona que lo está sintiendo. El autor plantea que el dolor no es igual para todos. En el texto nos dieron varios ejemplos. Dice como que dos personas pueden vivir la misma lesión de formas muy distintas dependiendo de su historia, de sus vidas, de sus emociones, de su entorno y claramente de su capacidad de afrontamiento. A través de ejemplos concretos como los del escritor Alfred Daudet, que sufrió un dolor crónico que los daba el mundo, o los soldados Gregory, Auger y Tricot, que en esta parte Breton demuestra que el sufrimiento es una experiencia profundamente subjetiva. Empecemos por Gregory. Por ejemplo, es un soldado que es visto como débil por no soportar el dolor, mientras que Auger es valorado socialmente por su actitud estoica, a pesar de haber sufrido lo mismo. Tricot, que había resistido con fuerza heridas graves, colapsó emocionalmente simplemente porque le sale un grano en la nariz. En esta parte, esta es catalogada como la gota que derrama el vaso. A veces el dolor no solo es físico, no solo el dolor físico es más grande que el dolor sentimental, o el dolor físico más grande es el más difícil de soportar. No, a veces es la última gota la que desborda el vaso. En ese sentido, Breton insiste en que no podemos medir el dolor solo con escalas o con lo que se ve desde afuera. El que sufre en silencio puede estar pasándola peor que quien grita y viceversa. Por eso, invito a los profesionales de la salud a escuchar al paciente más allá del síntoma, a preguntarse qué historia hay detrás del dolor y tratarlo desde lo humano y no solo desde lo técnico. Bueno, y para entender mejor las coordenadas personales, hemos traído 6 ejemplos que nos van a ayudar a entender esto de una mejor manera. El primero es un adulto mayor que no se queja durante una cirugía de implantes, pero una semana después acude con insomnio y cefalea. El dolor no fue físico, sino emocional. Le recordó la pérdida de su esposa, quien también había sido intervenida dentalmente antes de morir. El segundo ejemplo es un niño de 10 años que llora desconsoladamente antes de aplicarle anestesia. Se descubre que el niño asocia la jeringa con un abuso médico en otra institución. Y el tercer ejemplo es una mujer que pide extracción de una muela aparentemente sana. Explica que necesita quitarse ese dolor para cerrar un ciclo tras una ruptura de pareja. El dolor físico es una manifestación de un duelo afectivo. Algunos ejemplos. Primero, un adulto mayor que no se queja durante una cirugía de implantes, pero acude una semana después con insomnio y cefalea. Esto no fue un dolor físico, sino emocional, ya que le recuerda la pérdida de su esposa, quien fue intervenida dentalmente antes de fallecer.
El segundo, un niño de 10 años quien llora desconsoladamente antes de aplicar anestesia, lo cual se descubre que asocia la jeringa con un abuso médico en otra institución. El tercero, una mujer pide una extracción de una muela aparentemente sana, explica que necesita quitarse ese dolor para cerrar un ciclo, tras una ruptura de pareja. El dolor es una manifestación de un duelo afectivo. Bueno, en las conclusiones hay que tener en cuenta tres partes. Y es que, por ejemplo, entre las páginas 179 y 181, Lebreton nos lanza una fuerte crítica a cómo el dolor se ha tratado de forma superficial en el mundo médico. Nos invita a mirar un poco más allá y a reconocer el dolor como una experiencia profundamente humana en todos los aspectos. En el campo ontológico, eso significa dejar de pensar solo en los dientes y empezar a ver a la persona detrás del dolor, con su historia y su sufrimiento. No se trata de solo curar, sino de acompañar. El dolor no es solo un dato clínico, es parte de la historia de la vida de lo que se siente. Por eso, como profesionales, nos basta con aplicar técnicas. Necesitamos detenernos, escuchar con atención y ser sensibles de lo que hay detrás del síntoma, de un aspecto más crítico y profundo. Una ciencia sin empatía puede volverse fría, cruel y terrible, incluso violenta sin quererlo. Por otra parte, en este capítulo nos deja un mensaje muy fuerte en todos los aspectos. Y es que el dolor no es algo que tengamos que eliminar a toda costa, como si fuera un tipo de enemigo o algo similar. Es un lenguaje, un llamado que nos dice cuándo empieza de verdad nuestra labor clínica, cuando estamos listos en ese momento para escuchar. El dolor es una experiencia subjetiva y personal y cada quien lo vive y lo procesa de manera diferente. No podemos desestimar o invalidar el sufrimiento de alguien solo porque creemos que no experimentaríamos el dolor de la misma manera en una situación similar. Siempre en cabeza ajena las heridas son distintas aún y con la misma arma. Comprender eso es empatía. Vivir con dolor no es normal. Y es algo que me encantaría que te quedaras de este pequeño video. Ningún tipo de dolor es normal. Tuve la oportunidad de poder dar esta conferencia en el CAMED 2024. Con el tema de manejo del dolor en primer nivel de atención, en donde quiero destacar algunas cosas bastante importantes. Lo primero es que el médico jamás puede menospreciar el dolor de otra persona, porque recordemos que el dolor es algo que se interpreta con base a la experiencia. Tenemos que entender algo muy importante. Nosotros como médicos jamás podemos menospreciar el dolor de un paciente, jamás. Y si la persona dice que le duele mucho, jamás tenemos que decir, nah, hay cosas peores. Para esa persona ese dolor es más que importante y por lo mismo para el médico tiene que ser igual de importante. Nunca se menosprecia el dolor. Lo segundo es que no se debe normalizar el vivir con dolor. Dolor es normal, ninguno. Doctor, es que me los dentro de la cabeza. Bueno, ayúdame a ayudar. O sea, que un paciente se acostumbre. Y está el caso en donde a alguien le duele la cabeza, le duele la rodilla, la espalda y te dicen, es normal, a mí siempre me duele. Cuando, créeme, no es algo normal. El problema de normalizar un dolor es que primero puedes estar encubriendo algo lo cual sea mucho más importante. Y también el dejar pasar ese dolor también puede hacer más complicado su manejo. En donde si lo atendemos desde el inicio puede ser una cosa mucho más sencilla a que si ya llevas un mes, 2 meses. El problema es evitar que esto llegue más lejos. Y en esta famosísima frase de que quitar el dolor es obra divina. Y es una realidad del médico. Y lo tercero es que la principal razón del médico, hablando del dolor, se divide en 3 cosas. Primero, reducir el dolor. Segundo, mantener la funcionalidad. Y lo tercero, evitar la complicación. En muchas ocasiones podemos encontrar a personas las cuales han tenido dificultades en su día a día porque ya no pueden doblar la rodilla, porque ya no se pueden agachar, porque les duele apretar su mano. Y todo eso se puede corregir en los momentos adecuados para evitar que más adelante esto llegue a causar una limitante. De aquí la importancia de jamás menospreciar el dolor y tampoco normalizarlo. Eso para mí también es manejo del dolor. Si vemos un paciente, más adelante para eso los estudios, nos damos cuenta que está en riesgo de presentar depresión, ¿por qué no le damos a psiquiatra? También es importante por un enfoque multidisciplinario. Sé que esto no es uno de mis típicos videos, pero con que una persona comprenda la importancia de saber que cualquier dolor es suficiente motivo para hablar con el doctor, yo me doy más que bien servido. Tú solo recuerda que Leomé... Muchísimas gracias, de verdad, muy bonita, gracias.